Uno de mis sueños más grandes era irme a la gran ciudad, conocer nuevas personas, cosas, culturas, pero principalmente estudiar la carrera de criminología, pues siempre tuve una pasión inmensa por saber de aquellos casos que solo se daban primicia en noticias, pero nunca se profundizaban. Así que al plantearles ese sueño a mis padres, ellos me apoyaron, y fue así como empezó aquel sueño que pronto se convertiría en una pesadilla. Empaqué mis maletas y todo lo necesario para partir, pues había un largo camino por recorrer y mis nervios se encontraban hasta lo más alto, pues era una experiencia que viviría yo solo, sin ningún amigo o integrante de mi familia, y aunque en el fondo yo sabía que las cosas marcharían bien, había algo en mi interior que me hacía dudar si realmente esto estaba bien. Así que traté de relajarme, despedirme de mis seres queridos y emprender un viaje del cual recordaría por toda mi vida, pues no se trataba de solo irme unos cuantos días, sino por años. Así que al llegar a mi nuevo cuarto de foráneo, prendí las luces y sentí una vibra muy pesada. Sin embargo, hice alusión a la soledad, pues en esos momentos me encontraba en un trance de asimilar que estaría solo en ese lugar por mucho tiempo. Así que acomodé mis cosas y me preparé para ir a la escuela, pues al otro día me presentaría en mi nueva aula y nuevos compañeros, los cuales mencionaba, pues el hecho de saber más acerca de los cuerpos, autopsias e investigación de cómo murieron las personas me causaba incertidumbre. Aquella noche la pasé muy bien, pues pude conciliar el sueño fácilmente, así que al otro día comenzaron mis clases, donde brevemente me hicieron un recuento de qué trataba la carrera, pues al saber con exactitud todo lo que vería de ahora en adelante, sinceramente sentí un poco de miedo y asco, pues estar en contacto con aquellos cadáveres debía ser hasta cierto punto desagradable. Fue entonces cuando analicé la situación, pues no solo se trataba de mirar y oler a aquellas personas, sino también de estar consciente de que un momento a otro algún espíritu en pena podría llegar, pues ya era fiel creyente de que los seres del más allá existían, más si se trataba de personas que fallecían de formas crueles y trágicas. Así que al dirigirme a casa, me empecé a cuestionar si realmente estaba dispuesto a hacer todo aquello, pues algo dentro de mí me advertía lo que podía pasar. Al llegar a mi cuarto, volví a sentir aquella vibra tan pesada. No obstante, al momento de conciliar el sueño, me viajé en un sueño tan profundo que parecía realidad, pues yo me encontraba en un anfiteatro, el cual estaba rodeado de cuerpos de distintas edades, tamaños y géneros, y mientras revisaba cada uno, mi mente y cuerpo comenzaban a desgastarse, pues aquellas almas empezaban a drenar mi energía. Fue entonces cuando me dirigí especialmente a un cuerpo, el cual se encontraba embalsamado, así que le abrí todas las bolsas. Un susto y escalofrío vinieron a mi cuerpo, pues se trataba de un muerto que era idéntico a mí. Era como si yo mismo me estuviera viendo en aquella fosa. No podía entender lo que había sucedido, y pues nunca he tenido un sueño así, por lo que al despertar, corrí hacia el baño, me miré en el espejo y traté de analizar que todo eso había sido solo un sueño, pero aquella certidumbre de que estaba muerto se había quedado impregnada en mí, pues ahora más que nunca duraba de que yo estuviera hecho por esa ocasión. Al llegar a la escuela, uno de mis tutores nos comentó a mis compañeros y a mí que iríamos justamente a un anfiteatro, pues debíamos familiarizarnos con este tipo de casos desde el inicio, pues esta carrera era más compleja de lo que pensábamos. Al llegar al lugar, podría jurar que era el mismo de mi sueño, pues a pesar de que nunca había pisado un lugar así, lo recuerdo tal y como lo había soñado una noche anterior. Era como si hubiera sido un mensaje, el cual estaba dirigido solo para mí. Quizá debía interpretarlo de otra forma, o probablemente, en el mejor de los casos, alejarme. A pesar de tantas señales, traté de guardar la calma y lo dejé pasar. Toda la práctica iba bien, pero esa misma noche volvió a suceder, pues nuevamente soñaba con mi muerte, y mientras pasaban los días mi cuerpo había creado una serie de burbujas, la cual a veces me impedía dormir, pues en todos los sueños que tenía, mi desenlace era terminar muerto, asesinado y mutilado. Inclusive en una ocasión, pude recordar que en mi sueño, yo mismo me había suicidado. Claramente, no le contaba esto a la gente, pues mis nuevos amigos pensarían que estaba loco. Por otro lado, está mi familia, lo cual quizás sí me quería, pero al mismo tiempo se preocuparía. Todo esto ha sido una serie de acontecimientos los cuales no podía explicar.
No sabría si estos años se debían a la nueva decisión que había tomado, o quizá el cuarto en el que habitaba tenía almas que se apoderaban de mis sueños por las noches, o posiblemente estaba de las dos cosas, pues no había poder natural el cual explicara esto. Mientras en el día las cosas marchaban bien, llegaban a un punto en donde mi cuerpo y mente entraban en pánico, pues la noche se había vuelto mi peor enemigo. Después de varios días, caí en cuenta de que no solo se trataba de sueños, sino de almas perdidas, las cuales operaban en el cuarto. Escuchaba cómo susurraban mi nombre, me pedían ayuda, y algunos otros inclusive llegaban a reírse de mí, pues en algún punto llegué a pensar que me estaba volviendo loco. Así que en medio de mi desesperación, decidí acudir con la psicóloga de la escuela, la cual escuchó atentamente todo lo que le platicaba, que había ocurrido en días anteriores. Ella debía actuar de forma natural, pero en el fondo sabía que probablemente pensaba que yo carecía de mis facultades mentales y era normal lo que me estaba pasando. Lo único que deseo en este momento era huir de ahí y volver a mi pueblo, pero mi orgullo le ganaba más al miedo, así que resistí y continué con la terapia. Mientras la psicóloga me explicaba que estos acontecimientos se debían quizás al miedo a la carrera en la que yo había ingresado, yo sabía perfectamente que no solo se trataba de eso, sino también de aquellos fantasmas que me perseguían por todo el cuarto. Así que llegué a pensar en rentar en otro lugar, pero eso era muy complicado. Eran demasiado altos los precios que yo no podía pagar con facilidad, así que traté de aguardar la calma nuevamente y pensar en algo que podría solucionar aquellos sueños que me atormentaban cada noche, pues la historia de mi muerte era distinta. Hubo un día en donde uno de mis compañeros de clase se acercó a mí, pues me comentó que me veía muy distante y preocupado, inclusive con ojeras. Era como si no descansara, como si algo me aquejara, a lo que yo respondí que estaba todo bien. No obstante, aquel chico insistió, pues sabía que yo era foráneo y no tenía muchos amigos ni nadie con quien confiar, así que después de tanto darle vueltas al asunto, decidí contarle la verdad. Al momento de observar su reacción, me dijo que eso era totalmente natural, pues se decía que en ese lugar había cientos de almas perdidas, las cuales habían fallecido por medio de la conquista, pues la mayoría de ellas eran almas en pena, las cuales a pesar de tantos años aún no encontraban el descanso eterno. Quizá eso no me hizo sentir tan mal en ese momento, pero tampoco solucionar el problema por el cual yo estaba pasando, así que sin más me contacté con el casero, el cual me había rentado el cuarto, y le comenté lo sucedido, y le pregunté si en algún momento había alguien muerto en ese lugar, o había acontecido algo extraño del cual pudiera explicar aquellos fenómenos que vivían noche tras noche. El hombre preocupado me dijo que hace años habían asesinado a un hombre, el cual era encargado de la limpieza de una escuela, pero eso no era lo peor del caso, sino la forma de cómo fue atentado, pues se rumoraba que este era un psicópata, el cual estaba a punto de suicidarse, pero un hombre al que le debía un favor aprovechó ese momento y a punta de cuchillo comenzó a mutilarlo hasta cansarse, pues se decía que la deuda era muy grande y este hombre no podía pagarlo, y aunque nunca se supo si se trató de dinero o de alguna cuenta con la ley. Este hombre fue uno de los asesinados más conocidos en ese entonces, pues todos los criminólogos de la ciudad se reunieron al análisis del cuerpo, sacando distintas conclusiones de lo sucedido. Este cuerpo pasó a tantos procesos que se dice que por ello aquel hombre nunca pudo tener el descanso eterno, a otro estado para ser investigado, y aunque nunca dieron con el paradero del asesino, ni mucho menos la versión exacta de cómo fue asesinado, muchos aseguraron que han visto a este hombre recorriendo las calles de la ciudad por todas las noches, al igual que en el anfiteatro, pues mencionaba a la ciudadanía que este se recuesta en una esquina de las paredes mientras lloraba inconteniblemente. La opción que tenía era creer en esa historia, pues a pesar de ser un poco descabellada, tenía sentido, pues todo lo que me estaba pasando era algo que no puede explicarse pero sí sentirse. Estaba tan desesperado que un día me dirigí al cementerio, pues lo único que deseaba era que este hombre tuviera el descanso eterno para yo tener el mío en vida, pues no podía concentrarme en mis cosas y en los sueños por los cuales había llegado a esa ciudad. Al llegar al panteón y comenzar a hablarle a la lápida, me sentí como un completo loco,
pero ya no tenía más opciones, así que juré en esa tumba buscar al culpable de que el asesinato del hombre, a cambio de que éste me dejara tranquilo a mí, pero principalmente a mis sueños, y en cuanto descubriera la verdad, haría todo lo posible por poder pedir justicia, pero si mis sueños seguían apareciendo, no era posible lograr aquel objetivo. Así que después de esa visita, ya no volví a tener pesadillas, y aunque han pasado más de 2 años, sigo sin encontrar la respuesta, pues es que al final de días tengo una deuda con ese hombre y claramente no estaba dispuesto a volver a perder mis sueños.